Esto es Roger Waters en el año 1990, cuando celebraba junto con su banda y tocaba el disco entero de Wall en Berlín, celebrando justamente el primer aniversario de la caída del muro de Berlín. La semana pasada se cumplieron 25 años justamente de este hecho y hubo celebraciones por doquier. Recién escuchamos los fabulosos Cadillac y me permito citarlos. No hay nada que festejar, señor Mariano Lebrar, representante de los fotógrafos en Argentina. En vez del quinto centenario, como diría la banda que lideraba Vicentico, no hay nada que festejar en el 25 aniversario. O preguntarse qué festejaban, ¿no? A eso voy. ¿Cuál sería la premisa para empezar a analizar esta situación? A ver, si vamos... No. Qué pregunta. Son buitres, vuelan, no hablan. Punzante. No, pero de repente, bueno, es un buen punto de partida, de repente. ¿Por qué la celebración? Si lo que significó de repente la caída del muro de Berlín fue el triunfo de un capitalismo y un neoliberalismo que ha sido bastante asesino en los últimos 20 años. Yo creo que a los 25 años en el 90 se podría tolerar el festejo, ¿no? Después de la unificación de las dos Alemanias que habían sido divididas luego de la Segunda Guerra Mundial. 25 años después está claro que el capitalismo se volvió más salvaje de lo que era cuando no tenía su contrapartida, que era el bloque socialista, que era la Unión Soviética. Recordemos, llega Gorbachev al poder en el 85 con la Glasnost y la Perestroika. 4 años después cae como la ficha de dominó el bloque del Este: Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria y Rumania, obviamente Alemania. Y tenemos al año y medio el nuevo orden mundial que queda cristalizado en la Primera Guerra del Golfo, con Bush padre, que todavía Unión Soviética aliada con Estados Unidos contra Saddam Hussein. Está claro que no hay mucho que festejar, y hoy en día en Alemania las diferencias se ven. No es lo mismo la población de Alemania Oriental, la capacidad o la manera que puede ingresar a las fuentes de trabajo, sí, a la educación, que la que tiene en Alemania Occidental. 25 años después es una deuda pendiente del Estado alemán. De hecho, arquitectónicamente uno puede ver en la sí, Alemania, eso está claro. La mitad de los barrios obreros todavía siguen siendo barrios obreros. Digo, las construcciones estas bien ligadas a lo que era el bloque soviético siguen estando casi de la misma manera. Por ahí habría que analizarlo también, no solo desde el acceso a los bienes, sino el acceso a los servicios, ¿no? De por ahí, porque tanta gente se sintió como que la caída del muro y de la división que había planteado era un progreso. Porque también hay que decir, así como, podemos estar 1000 años criticando el capitalismo y con toda la razón del mundo, también hay que decir que la gente que vivía en Alemania del Este no tenía acceso a determinadas cosas. Había un montón de demandas no satisfechas que tenían que ver con el modo de vida. Sí, eso está clarísimo, y no vamos a hacer apología del estalinismo, ¿no? Obviamente, ni del imperio a eso voy. soviético. Digo, no solo no digo celebrar la llegada de la Coca-Cola, sino la liberación de ciertas cuestiones que estaban un poco. Lo que pasa es que el discurso lo que te lleva es a eso, a celebrar la llegada de la Coca-Cola. De hecho, era noticia el primer local de McDonald's que se abre en Moscú, en Berlín, obviamente, ¿no? Sin duda que bueno, ¿no es Fukuyama que escribe El fin de la historia en aquel momento? Que a partir de ese momento... Año 90. A partir de ese momento no iba a haber más pleitos entre los países, íbamos a vivir todos en una gran armonía. Quedó claro. Seguro, ahora que no fue así. Ahora vivimos todos en libertad, y si se da uno 25 años después, se tendría que dar cuenta que es una mentira. No, yo creo que lo peor que le pudo pasar al mundo, sin hacer obviamente apología del estalinismo, es la caída de la Unión Soviética. Lo había dicho Erich Hobsbawm, no es una idea mía, ¿no? Lo dijo en el año 96, que todavía no se había visto la dimensión, porque el capitalismo se iba a volver peor, y claro, bueno, lo estamos viendo cómo se volvió peor. Al no tener un contrapunto, ¿no? Claro. En algún momento hubo más millones de personas que vivían bajo el sistema comunista, llámese Cuba, China y el bloque del Este, que el capitalismo. Pero bueno, eso duró nada más que unos 70 años, que en la historia del mundo es prácticamente nada. Sí. En 1961 se erigió el muro de Berlín. Hasta 1989 se llevó la vida de 1.500 personas que quisieron pasar de Alemania Oriental a Alemania Occidental. Pero hay otro muro que tiene 20 años de construcción, que es el muro que divide Estados Unidos y México, construido por Estados Unidos por la
la presidencia de Bush hijo en 1994, que Bush se padre. 94 no, ya estaba No, Bush Bush hijo. padre. sí, padre. Bush padre. No, Bush padre es el que sigue a Reagan, era vicepresidente de Reagan, después viene Clinton Sí. y viene Bush viene padre. Bush hijo, 2004. Bueno, hice una ensalada que no Bueno, importa. Bush, motherfucker. Ya está. Era Bush. No me rompa el fucking huevo. Es la misma Bush. Sí. Se calcula que entre 5.000 y 10.000 personas murieron. Recordemos, el muro pasa por el desierto de Arizona, por el río Bravo. Ya es más brutal todavía que el muro de Berlín. Eso nadie lo critica. Y la Pareciera. diferencia que el muro de Berlín frenaba o eran bien recibidos del lado de Alemania Occidental. O sea, es Claro. un mexicano que quiere pasar y te reciben a los balazos o te morís Claro. electrocutado, como se llama, en la frontera De ahí la Estados- cantidad, ¿no? de Estados Unidos. O sea, son muy fraternos los norteamericanos y está en la parte sur de Norteamérica donde todavía siguen, no se enteraron que no hay más esclavitud. No llegó para ellos Lincoln Totalmente, ni nada de eso. sí. totalmente. Pero claro, no, es como importante ver esto. Nosotros cuando hablamos de decir, 25 años del muro de Berlín, ¿qué se puede hablar? Podemos hablar de la historia del muro de Berlín, un poco la historia de las dos Alemanias, lo que pasó después de la Segunda Guerra. Pero en realidad también hay que hacer una comparativa, porque es justamente lo que hablamos hace un ratito del tema de lo discursivo, cómo te lo presentan y cómo es. Porque en definitiva sigue existiendo muros en el mundo. Vos mencionaste este, que es bien importante, del cual casi nadie habla, y los que lo sufren son justamente, y ya no solo los mexicanos, ¿no? Pero todo aquel que quiera pasar a Estados Unidos es tratado como un delincuente, como el peor de los delincuentes. Asesinado muchas veces o muerto en el desierto, con la peor de las muertes, que es muertes por inanición y demás. Y toda la cuestión también del narcotráfico, la estimación del mexicano, porque está Ciudad Juárez, ¿no? Es una de las ciudades pegadito está, límites exactamente. con Estados Unidos. También tiene que ver mucho la propaganda que formó gran parte de la Guerra Fría. El muro de También, Berlín claro. era lo que frenaba al avance de la civilización, si querés, que era Occidente contra Oriente. Y acá lo que está haciendo el muro de Estados Unidos y que contra México es frenando a la barbarie para que nos llegue a la civilización que sería Estados Unidos. Exacto. Y lo que estamos escuchando, por ejemplo, es un tema de Lou Reed del disco Berlín. El tema se llama Berlín también. Y que habla un poco del amor entre dos personas de un lado y del otro del muro. Porque también se ha construido toda una especie de literatura y, iba a decir mitología, pero no corresponde la palabra, pero sí literatura y ciertas cuestiones que hacían un poco más romántica la situación de estar de un lado y del otro del muro. Porque también fue así, la creación del muro fue dividir una ciudad en dos y tener amigos que no viste más, y tener familiares que no viste más. Fue el símbolo, Atilio, de la Guerra Fría, de ese telón de acero de Trieste en el Báltico, hasta Dresden en el Adriático, como había dicho Winston Churchill. Es el símbolo, es dividir Occidente de Oriente. Y se utilizó propagandísticamente, como decía antes, en Alemania. Digo, obviamente más allá de la tragedia de las divisiones de la familia. Pero fíjate, fue un símbolo de la guerra. vos fijate Eso que era la salvo Guerra Fría. en octubre de 1961, que se pusieron los dos tanques en el Checkpoint Charlie, nunca hubo intención de ninguno de los dos. Estados Unidos gritaba por ahí, Kennedy gritando soy un berlinés, o estaba Willy Brandt, o estaba Konrad Adenauer, y jamás hicieron nada tampoco. El bloqueo de Berlín falla en el 48-49, falla Stalin. El status quo era respetar el orden de Yalta y quedó como el gran símbolo. Como se construyó de un día para el otro, también cae de un día para el otro el 9 de noviembre del 89. Y llenado de simbolismo, ¿no? Durante décadas y durante muchísimo tiempo. Pero no hay solamente, ¿no? A eso voy, digamos, lo que vos decías vos, las consecuencias humanas, o sea, las pérdidas humanas dentro de lo que fue y lo que resultó el muro de Berlín, casi que no se compararían a nada con este muro entre México y Estados Unidos, o también el muro en Cisjordania. Eso es el que existe en Israel. Y ya yo le pondría categoría de apartheid. Digo, para los que no saben, el apartheid era el muro o muralla, o como estaba hecha, alambrada, que separaba a los negros en Sudáfrica antes que llegue Nelson Mandela al poder en 1994. Separan a la población negra y a la blanca. Perdón que interrumpa, ¿no? Pero podríamos hacer una especie de clasificación de muros. Podríamos decir que el muro de Berlín era un muro ideológico con consecuencias sociales humanas. Y el muro de Estados Unidos-México es un muro racista,
Y obviamente el muro en Cisjordania también tiene mucho de ese condimento, no racista, pero... Sí, yo creo que sí, lo pondría racista y lo pondría con la intención, si ya queremos, esto lo digo yo, ¿no? Ya es un muro que va acompañado de una intervención militar que busca destruir a los palestinos. Estados Unidos no invade militarmente a México, pero sí Israel lo hace constantemente en Cisjordania y en Franja de Gaza, y hay miles y miles de muertos de 1988 a la fecha. Claro, hay una diferencia entre los dos lugares que tiene que ver con que entre Estados Unidos y México ya no hay una disputa territorial, la cual sí existe entre Israel y el Líbano y todo lo que es la Franja de Gaza. Digo, no es lo mismo. ¿Sabés cuál es el tema? Que estamos hablando de un estado, uno de los estados más poderosos del mundo, que es Israel, obviamente apoyado por Estados Unidos, contra un estado recién creado por la categoría de estado en el 2013, pero no podemos hablar de que es un estado fuerte de Palestina. Estamos hablando de un gigante. De hecho, esta semana Francia está discutiendo si reconoce o no reconoce a Palestina como estado. Lo ha hecho uno de los países nórdicos, que ahora no recuerdo, no sé si es Suecia o Noruega. Suecia. Creo que hace 2 o 3 semanas atrás reconoce el Estado palestino al Estado palestino como Estado, justamente, ¿no? Lo cual ha sido un hito. ¿Después de cuántos años? Y de la partición fue en el año 1947-48. El Estado palestino era lo que antiguamente eran los territorios palestinos, formados por Cisjordania y por la Franja de Gaza. Israel se retira de la Franja de Gaza en el año 2005, sí, pero sigue sus incursiones militares acusando al gobierno, sobre todo a Hamas, de realizar atentados en territorio israelí. El muro es con Jordania. Cualquiera que entre a Google, con Cisjordania, perdón, cualquiera que entre a Google y lo mire, cuando se terminaría el muro, que está calculado para dentro de 2 o 3 años, el 80% del territorio cisjordano quedaría de parte de Israel, no quedaría de parte de Cisjordania. Y además Jerusalén, que el Estado palestino la declaró como su capital, también hay un muro que la divide o la separa de todo el estado o todo el territorio cisjordano, claro. Exactamente. Los palestinos que viven en Israel es como un gueto, como fue el gueto de Varsovia, para poner un ejemplo. Ahí. Sí, es la forma que tiene Israel de tratar a sus vecinos, digamos, de alguna manera. No, de hecho, digo, y sin irnos demasiado a tema, pero de hecho 20% de la población en Israel es palestina y no tienen los mismos derechos que aquellos que son de religión judía. Está calculado que en 20 años, por la capacidad de demográfica que tienen los palestinos, en Jerusalén pueden llegar a haber más palestinos que israelitas. Vos imaginate si dan los derechos, puede llegar un palestino a formar parte del gobierno israelí. Una verdadera locura. Pero no podés tener a los habitantes como parias, como lo está teniendo Israel. Israel es un estado, no diría de categoría de estado colonial, pero es un estado expansivo. Bueno, sí, de alguna manera si lo comparás con el tratamiento que han tenido los países que han tenido colonias en África o mismo en Latinoamérica, sí, da la sensación que han sido sí, bastante similares. Que la diferencia es por histórica, eso no decía de tiempo histórico. Por eso decía que el mundo no es racista, me parece no tiene que ver con la raza en sí, sino que tiene que ver con otras cuestiones más étnicas, más culturales, pero que persiguen esa lógica de Estado colonial. No sé, de repente si uno tiene una lectura así de cómo ha ido, ellos mismos le llaman colonias, ¿no? Los asentamientos en Gaza. Los colonos israelíes. Sí, es un estado, y aparte es un estado guerrerista. Es un estado guerrerista que avanza sobre Palestina. Para hacer una figura avanzan con tanque y le tiran con onda. No es serio hablar de una guerra o de un conflicto palestino-israelí. Es Israel atacando a Palestina. ¿Qué dijo la caída del muro de Berlín? Si podríamos hacer así una lectura 25 años de esta situación. Deudas sociales en Alemania, deudas sociales en Europa del Este, porque la caída del muro es la caída del bloque socialista y, como decíamos antes, un capitalismo... Fue toda una escalada, ¿no? Como también habías mencionado, había una escalada a partir del 85, una escalada, pum, que termina con la caída del muro. Bueno, en realidad no, con la disolución de la Unión Soviética en el año 91. La mentira del socialismo real supuestamente iba a ser superada por este capitalismo que iba a mejorar a todos los que vivían en Europa del Este. Quedó demostrado que no sirvió ni el socialismo real, pero obviamente tampoco sirvió ni sirve el capitalismo, que, como dijimos antes, se volvió mucho más salvaje de lo que es.
Es parte de su naturaleza, ¿no? Obviamente. Ser cada vez más depredador y cada vez más excluyente. Es hasta una consecuencia lógica de la caída. La cuestión es, ahí te volvés a preguntar, ¿qué se festeja? La idea de que no haya un contrapunto hoy al capitalismo, ¿qué genera eso? Que haya más desigualdad, que se acentúen todas las características de un sistema que sabemos que se hace en base a que unos pocos tengan mucho y unos cuantos tengan nada. Vos fíjate que Estados Unidos se tuvo que inventar un nuevo enemigo luego de la caída de la Unión Soviética y del comunismo, que fue el fundamentalismo árabe islámico a partir sobre todo del 11S. No quiero volver a programa de conspiraciones, pero digo, no es casual, No. Nada es casual. ¿no? Hablamos del 11 de septiembre. Sobre todo cuando uno se aleja un poco y tiende a ver las cosas como un proceso. Por ahí las cosas no quedan tan claras cuando uno la ve como si fuera una imagen fotográfica, un corte sincrónico, sino cuando lo ves en una evolución, en un proceso, y ahí te das cuenta de cuáles son los reales efectos de las cosas. Para terminar, el muro por la ONU, el muro de Palestina fue declarado que iba en contra de los derechos humanos de los palestinos. Está claro que no se va a terminar de construir o se va a derribar si Estados Unidos quiere, y está claro que el Estado palestino va a existir si Estados Unidos le dice a Israel que lo deje existir. Si no, de ninguna manera va a haber un Estado palestino. Amigos, allá por el año 70 y pico, pues no recuerdo exactamente cuál, los Sex Pistols. ¿No hay alguna recomendación? Perdón que te diga. Que te interrumpa. Los Sex Pistols recomendaban esto que va a decir Mariano Lebre. Dos películas, La vida de los otros y Goodbye Lenin. Genial, Buena genial la las dos última, películas, sobre todo. la verdad, muy buenas las dos alemanas. Goodbye Lenin es un tono de comedia muy interesante también, porque Sí. Es una muestra peliculón ese tremendo. proceso, es genial. Pero sí, amigos, los Sex Pistols también sacaron un tema que se llama Holidays in the Sun, donde cuentan un poco la historia de una mina y un chabón de uno lado del muro y del otro lado del muro y en medio de esa anarquía, qué sé yo. No sé. Quilombo. Quilombo, rock and roll, chao.